Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Querido diario, o sea, bitácora, que suena más como súper de regatas en Soto Grande. Aquí Mencía de los Gandules. No te puedes ni imaginar lo que ha sido la visita del Santo Padre. O sea, Serrano era un puro atasco y mamá tuvo que mandar a la chica por el catering a pie. Pero bueno, todo fue por Susan, por su santidad. ¿Sabes que le pedí un milagro? Pero un milagro de los de verdad, no pasa en el mundo. Que eso ya lo piden las misas y habría quedado como, no sé, muy súper cliché. Le pedí que el tono Sun-Kissed Glow que consigo con el filtro de Instagram, el que te deja la piel como si acabas de bajar de un catamarán en Formentera, pero sin el daño celular, obvio, que ese tono se me fijase en la cara ya para siempre, o sea, permanente. Imagínate levantarme un martes de noviembre en Madrid con ese dorado caribeño pijo sin tener que usar, yo qué sé, los polvos de terracota de Guerlain, ¿no? Que a veces me dejan un subtono arcilloso que no me combina nada con el lino. Querido diario, hoy te quiero contar que en plena visita del Papa descubrí que tengo un don para la composición, o sea, fluyo muchísimo con la música y pensé que los cantos gregorianos están súper de modés y que lo que le hace falta a la iglesia es un buen hit como de pop a capela con un toque indie pijo, o sea, rollo taburete, pero con instrumentación minimalista. Así que le compuse una canción y lo que voy a hacer pues es cantártela. Te quiero, diario. Hasta pronto. Santo Padre, que vienes de Roma, tu bendición me convirtió en blanca paloma. En el cielo había nubes de algodón y en mi pecho una ansia de beatificación. O sea, Papa, te lo juro por Dios, qué bonito es un rosario rezado entre los dos. Entre los dos. O sea, sí. ¿Por qué traéis mentecatos a juzgar mi obra, santidad? ¡Basta! Ya hemos oído bastante acerca de religión y de arte. Ambos estáis equivocados. Las pinturas no serán borradas. Pero Buonarroti, dominarás algún día tu mal genio. Cuando te burlas de mis cardenales, te burlas de mí. Y también de la iglesia. ¿Por qué voy a soportar tus insolencias durante más tiempo? Santidad. El techo. El techo. ¿Crees que eso te da derecho a todo? Ese techo que dura como un purgatorio. ¿Cuándo lo terminarás? Julio II, el papa que discute con Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, fue uno de los mayores mecenas del arte de la historia. Es imposible desligarlo de esa interpretación que hizo Rex Harrison en la película El tormento y el éxtasis, enfrentado al Miguel Ángel que interpretaba Charlton Heston. Se ha ido el papa. Algunos dirán, por fin. Algunos dirán, qué pena. Pero queríamos hacer un poco de historia porque nuestro antropólogo inocente no ha querido quedarse al margen de esa fiebre papal que nos ha contagiado a todos en estos últimos días y queríamos culminarla rescatando anécdotas, aventuras y desventuras de los sucesores de Pedro. Jacinto Antón, ¿cómo estás, Jacinto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Tú tienes que preguntarme, ¿cuándo vas a terminar? Sí. ¿Cuándo? Pregunta, ¿cuándo vas a terminar? ¿Cuándo vas a terminar? Cuando la acabe. Esto es lo que decía Charlton Heston, ¿no? Exactamente. A Julio II, el Papa número 216, le conocemos sobre todo por eso, ¿no? Por haber sido el mecenas de Miguel Ángel. Sí, un personaje además, porque sabes que llamaban el Papa Guerrero. En la aparición que hace en la película al principio,
va con armadura y parece un condottiero, y realmente fue un papa que nos cuesta imaginarlo, claro, cuando ves el papa móvil al papa actual y ves la ropa blanca y la santidad que emana y la cosa buena que emana, te olvidas de que hubo todos estos papas del Renacimiento que eran papas guerreros que iban con una maza chafando cabezas. O sea, el papado ha dado para mucho, ¿no? Creo que son 267 papados, ¿no? que llevamos, que son en realidad 265 papas porque hubo uno que repitió 2 veces, ¿no? O sea que son muchos papas, ¿eh? Hay personajes tremendos, hay algunos que los que más me gustan a mí que son muy depravados, ¿no? A esos vamos. Bueno, y de hecho, hombre, hay que sacar un poquito de honor patrio. Julio II no lo tuvo fácil porque le tocó suceder a uno de los papas más polémicos de la historia, que fue Alejandro VI, que era Rodrigo Borgia. Papa Borgia, sí. Hombre, por fin, en español, ¿no? Sí, bueno, sabes que hubo dos papas españoles, el Calixto III, que era tío de Alejandro VI, y Alejandro VI, el Papa Borgia, que se llevó a toda la familia, y bueno, tienes todos esos personajes, Lucrecia, sus hijos, ¿no? Lucrecia Borgia, el César Borgia, eran unos personajes maravillosos. La verdad, miras hoy un poco al papado y dices, bueno, ¿sabes? En fin, nos falta un poco de esa marcha que tenía César Borgia y que tenía Lucrecia, que envenenaba a los maridos, y por toda esa fama que tenían. De hecho, Alejandro VI es un papa especial porque tuvo 9 hijos. De ellos 2 que ya siendo papa. Claro, es una cosa que ya no es habitual. No se ven últimamente esto, ¿no? Claro, no es habitual. El siglo XIV, en ese tiempo se había producido el cisma de Occidente, hubo sedes papales en varias ciudades aparte de Roma, y luego los siglos XV y XVI son los más movidos en la historia del papado, ¿no? Los que más carnaza te dejan. Bueno, también, ya te digo que tú vas mirando la lista de papas y vas mirando las historias y vas alucinando bastante. Te digo que a mí estos papas depravados, había Juan XII, que le llamaban el papa fornicario, ¿sabes? Y que era, bueno, al final lo mató un marido cabreado a martillazos cuando estaba en la cama con su mujer. O sea, son cosas que realmente no asocias al papado más tradicional. O Benedicto IX, ¿no? Que también hacía orgías en el Vaticano. A ver, no sé si nos estamos yendo un poco por el camino oscuro del papado. No, también, ¿eh? Es lo que hay, es historia pura de la religión. Hay que decirlo. Y bueno, ahora que recordaba de Alejandro VI, claro, ha sido Jeremy Irons ha hecho Alejandro VI y Luis Omar han hecho del Papa Borgia. Aunque a mí la que más me gusta es una película que se llama Cuentos Inmorales, de un polaco, Borowczyk, en el cual eran varias historias, y una historia era sobre el Papa Borgia, y presentaba la vida del Papa Borgia con Lucrecia y César, una cosa una película bastante interesante del papado, ¿eh? ¿Y Benedicto XIII? Este murió en Peñíscola, ¿no? Benedicto XIII, ahora me haces dudar en la lista. El Papa Luna. Benedicto XIII, a ver, vamos a ver, ahora el que murió en Peñíscola no era el Papa Luna. Sí, ¿y no era Benedicto XIII? Igual lo tengo pues ahora tendría que repasarla. Benedicto, sí señor, que murió, y bueno, y no se le reconoció, claro, es el Papa Luna, y bueno, sabes que solamente ha habido una mujer, ¿no? La papisa Juana, ¿no? Una mujer que se decía que se había camuflado de monje y había llegado a ser papa. Todo esto es leyenda, pero parte de eso lo vemos en la película, en Cónclave, ¿sabes? La idea es al final, sí. O sea, no vamos a reventar aquí la película, pero alguna cosa de esa de una mujer que llegue al papado. Sí, algo hay ahí. Puede aparecer allí. No digas nada. Puede o no aparecer en la película Cónclave, ¿eh? Ese giro. Vamos a hablar de otra película, dejamos la Edad Media y el Renacimiento. En la historia más contemporánea hay mucha tela que cortar de estos papas de los que hablamos. Esto es una escena de una película que mucha gente recuerda, Las sandalias del pescador, de Michael Anderson, que a pesar de ser ficción, tuvo alguna que otra premonición. ¿Acceptas ne electionem de te canonice factam in sumum pontificem? ¿Acepta la elección? Debe responder ahora. ¿Acepta la elección? Yo acepto.
y que Dios se apiade de mí. ¿Qué nombre deseáis adoptar? Conservaré mi propio nombre, Kirill, el del santo que fue el primero en llevar el Evangelio a mi país. Ese Kirill que interpretaba con esa cara de hombre corriente que ponía siempre Anthony Quinn en la película. El papa que mejor ha bailado el sirtaki. Es verdad. Planteaba la llegada de un papa desde la Europa del Este y 10 años después, Karol Wojtyła salía victorioso del cónclave y se convertía en el primer polaco que ocupaba esa silla de San Pedro. Era ucraniano, recordemos, ¿eh? El papa de Anthony Quinn, el Cirilo I, ese es suyo. Era ucraniano, curioso también. Era sí, es verdad. Quien conocía muy bien los entresijos del papado de Juan Pablo II fue el periodista del País, Francesc Valls. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francesc? Hola, muy bien. Buenos días. Hola, Kiko. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Te hemos hecho madrugar. Sí. No. Ya soy de madrugar. Soy habitual de madrugar. Yo soy como un franciscano. Ah, como un franciscano. Cuidado con eso. Igual deberías presentarnos a Francesc, ¿no, Jacinto? Bueno, es una de las personas que más sabe sobre el mundo de la Iglesia. Ha sido subdirector de la redacción del País en Barcelona. Somos muy buenos amigos. Una persona con mucho sentido del humor, porque para seguir todo el tema de la religión y de los papas hay que tener mucho sentido del humor. Y bueno, durante una buena época fue corresponsal papal, ¿no? Que es una sí. cosa, es como formar parte, como estar allí incrustado en el papamóvil, digamos, ¿eh? Sí, una de las cosas que más gracia me hacía de Kiko es que, dado que formaba parte del país, pues no era muy querido en el ambiente, en el entorno papal, y muchas veces el avión papal iba con todos los corresponsales menos él, y él tenía que ir en otro avión detrás, lo cual siempre me ha hecho mucha gracia con todos los viajes de Juan Pablo II, que viajó tanto. Pues yo siempre me imaginaba a Kiko pues yendo al Congo, yendo a Uganda, yendo a Ruanda, en un avión corriendo detrás del Papa. ¿Qué te marginaban, Francesc? ¿Es verdad esto? ¿Francesc? Ay, mira, me parece que se nos ha cortado la comunicación con Francesc, ¿es posible? A ver, si es que se ha quedado dormido. ¿Pero cuál es la broma? ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta madrugar? No, que va, al contrario. Vale. Lo hago para molestarle. Ya. No, pues oye, parece que se ha quedado, no dormido, pero se ha quedado sin conexión. Ahora intentamos. Pero antes de hablar de Juan Pablo II, a Juan Pablo II le sucedió Joseph Ratzinger, que es Benedicto XVI. El nombramiento también fue polémico por su pasado como soldado nazi. Aunque fuera por reclutamiento obligatorio en su caso, ¿no? Y la suya fue una elección mucho más rápida que la que se cuenta en la película Cónclave, que tiene ese giro del que tú no vas a hablar, la película de Edward Berger. Pero tienes que pensar que los alemanes todos de una cierta edad pasan por las filas del ejército, ¿sabes? Eso es a veces un poco injusto decirle que es que estuvieron en el ejército porque no tenían otra, ¿sabes? Pero bueno. Escucha este pasaje, mire. Por último, el cardenal Benítez. Los resultados del primer escrutinio son los siguientes. Cardenal Adeyemi, 21 votos. Cardenal Tedesco, 18 votos. Cardenal Bellini, 17 votos. Otros cardenales que han recibido un solo voto, 31 votos. Queridos hermanos, con esto termina la primera votación. Como ningún candidato ha obtenido la mayoría necesaria de 72 votos, damos por terminada la jornada y retomaremos la votación mañana. Gracias. Estábamos hablando con Francesc Valls y se había cortado, creo que ya nos escuchas, ¿no, Francesc? Sí, ¿Estás por perfectamente, sí. Te hemos recuperado. Decía Jacinto al cielo. Que te marginaban en los viajes de Juan Pablo II, pero si fue a 120 países, eso es mucha marginación. Sí. Bueno, en realidad fue un reglamento que sacó el Vaticano y que entonces permitía excluir a las personas que no residían en Roma. Entonces, alguna vez nos encontrábamos curiosamente, pues el comentarista o el corresponsal religioso de Le Monde, yo mismo y a veces alguno de La Estampa que vivía en Milán, pero bueno, tampoco, como no eran las informaciones o las crónicas muy
muy apetecibles a los ojos del Vaticano, pues aprovechaban para hacer una cola de avión, digamos. ¿Qué aportó, desde tu punto de vista, Juan Pablo II a la Iglesia moderna? Hombre, Juan Pablo II yo creo que su papel fue fundamental en la caída de los regímenes de socialismo real, del comunismo del este de Europa, ¿no? Él jugó una carta abiertamente política y, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Era curioso, ¿no? Como decía el obispo catalán Pere Casaldáliga, que estaba en San Félix de Araguaia, decía que el Espíritu Santo tiene dos alas, pero que en el periodo de Juan Pablo II predominaba el ala derecha, ¿no? Es decir, que por ejemplo, pues no se consiguió la beatificación de Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en El Salvador por los paramilitares, y sin embargo sí que se consiguió la beatificación de Jerzy Popieluszko, que era un sacerdote polaco que fue asesinado por la milicia policial polaca, ¿no? Es decir, que en cierta manera había un poco de desequilibrio a la hora de buscar santos. Yo recuerdo, igual tú también, Jacinto, estar, claro, cuando murió Juan XXIII, estar en el colegio, hubo que escoger papa, y yo estaba en colegio de curas, entonces había algún día libre, y pensaba, esto ya no volverá a pasar, y de repente 33 días después hubo otro día libre, porque Juan Pablo I, que es Albino Luciani, murió a los 33 días de haber sido nombrado papa. Sí. Claro, la muerte de Juan Pablo I oficialmente fue un infarto. Francis Ford Coppola, en la tercera parte del Padrino, llegó a aventurar que Juan Pablo I, que hacía Rap Balone, había sido asesinado por sus desavenencias con la mafia, o también por ser demasiado progresista, decía alguien, ¿no? No se ha hablado mucho de estas confabulaciones. Bueno, no sé, yo tuve ocasión de entrevistar en una ocasión a una sobrina de Juan Pablo I, que vivía en Cortina d'Ampezzo, y ella sostenía, y yo creo que es una versión bastante sensata, que el Papa había muerto al ver las cuentas del Vaticano, ¿no? El disgusto. O sea, bueno, pensemos que en el año 82 tuvimos todo el tema del Papa Ambrosiano, ¿no? Claro. Y Monseñor Marcinkus, eso fue posterior, estalló todo eso. Es decir, yo creo que El Padrino 3 tiene la virtud, aunque cinematográficamente quizás sea la película menos trabajada o menos cuidada, de evidenciar, digamos, esos vínculos de la mafia con el Vaticano, ¿no? Una cosa que se daba en realidad. Recordemos que Marcinkus murió en Chicago, murió en un retiro en Chicago, y que el Vaticano negó su extradición porque era ciudadano del Vaticano. O sea, aunque luego no sé cómo pudo salir de Italia, Bueno, no sé, en fin. ¿Decías, Jacinto? Hizo una obra de teatro Albert Boadella, que se llamaba Columbi Lapsus, que aprovechaba una frase que había dicho Marcinkus, que había dicho que lo de Juan Pablo I había sido un lapso de la paloma, ¿sabes? Y fue una obra, y hacía de Papa Luciani y Juan Pablo I Ramón Fonseré, que hacía una interpretación buenísima del personaje. A veces nos olvidamos que los papas también han llegado al teatro, ¿sabes? Y siendo Boadella, seguro que no había ninguna irreverencia en la obra, ¿no? Bueno, era un asesinato puro y duro, y estaba ambientado como si el Vaticano fuera un núcleo de gángsters, directamente, iban vestidos de gángsters todos, ¿sabes? Oye, y antes, Francés, hablábamos de ese vínculo pasado de Ratzinger como soldado nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero Pío XII, Papa anterior, se le acusó de haberse puesto de perfil ante el Holocausto, ¿no? Sí, hay una película que pasó bastante desapercibida que se llamaba Men, y es la historia de un oficial de las SS, creo que era de las SS, sí, que pone en conocimiento de algunos sacerdotes y obispos católicos, incluso del propio Papa, que el Ciclón B se utilizaba para el Holocausto, ¿no? Para matar gente en los campos de exterminio. Entonces, esa película se interroga bastante a propósito del papel que jugó Pío XII, ¿no? En esa historia, ignorando quizá lo que estaba sucediendo y lo que le evidenciaban ciertas personas con las pruebas. Pero yo creo que con Pío XII tiene una excusa. Él vivió un trauma tremendo cuando era nuncio en Baviera, entonces había nuncios en Baviera a principios del siglo XX,
Y porque durante la revolución espartaquista, los espartaquistas invadieron la nunciatura y entonces vivió un momento de pánico tremendo porque creía que iban a acabar con él, ¿no? No pasó nada, no pasó nada, pero yo creo que eso le influyó a la hora de juzgar con más dureza el comunismo que el nazismo, ¿no? Ya. Luego hemos tenido en la historia más reciente esta situación tan extraña de dos papas, un papa emérito, ¿no? y otro en activo. ¿Tú crees, Francesc, que Ratzinger abdicó por voluntad propia o por los Sí, yo creo que Ratzinger estaba cansado. Ratzinger abrió un poco la puerta a la persecución de la pederastia, volvió a reabrir el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, que Juan Pablo II había cerrado, porque los que patrocinaban o hacían aportaciones económicas a la Iglesia solían ser bien vistos y entonces no había que entrar en menudencias absurdas, ¿no? Entonces, pero yo creo que él se cansó, ¿no? Él tuvo un papel muy duro en la persecución de teólogos durante el pontificado de Juan Pablo II. Hay que pensar que por la congregación para la doctrina de la fe, que era el antiguo Santo Oficio, pasaron más de un centenar de teólogos, sobre todo teólogos latinoamericanos. La teología de la liberación molestaba entonces mucho. Pero yo creo que al final él llegó cansado. Ratzinger era un hombre de un gran nivel intelectual, pero yo creo que se fatigó de ver la tarea ingente que tenía delante, ¿no? Y se cansó. Pero tuvo esos dos detalles, yo creo, muy importantes, ¿no? Abrir el melón, aunque fuera muy modestamente, del tema de los abusos de menores, y por otra parte, pues dimitir. Que eso no lo había hecho, no solían hacerlo los papas, vamos. Otra cosa que no ha pasado, y ya cerramos con esto, ya que estamos hablando de tantas películas sobre papas, no es una película, es una serie, la de Sorrentino, El joven papa, que predecía la llegada de un papa norteamericano al trono papal, ¿no? Pero bueno, el personaje de Jude Law, que era un papa pues, muy moderno, muy cool, esto sí que no puede pasar, ¿no, Francesc? Bueno, era muy moderno, pero era muy conservador, también, el papa. O sea que, por suerte, lo que tenemos ahora pues es un papa norteamericano que no sé si es muy moderno, pero no es tan conservador, por lo que parece, por lo menos en ciertos temas como la inmigración, ¿no? Donde quizá la Unión Europea debería tomar nota de alguna manera. ¿Te gustó esa serie, por cierto? Pío XIII era fantástico, que el de Jude Law, que se hacía traer una tiara de Tiffany's, ¿os acordáis? Sí, era muy excéntrico y yo creo que entraba demasiado en el terreno psicológico, ¿no? El problema que había tenido él de que sus padres lo habían abandonado en fin, eso aunque su madre adoptiva fuera de Diane Keaton, pero bueno, quiero decir que sí que le influyó bastante, ¿no? Sí, es verdad. Le influía demasiado en todo el peso de la serie, yo creo. Francesc Valls, oye, gracias por habernos acompañado un ratito en este recorrido por la historia papal con la que ya cerramos esta semana de fastos aprendiendo alguna cosa. Gracias, Francesc. Por fin. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Saludos, luego. Jacinto y Javier. Y Jacinto Antón, nos encontramos pronto para hablar, yo qué sé, de serpientes o algo así, ¿no? Bueno, yo llevo 8 papas. ¿Tú cuántos llevas? Me has dicho Juan pues 23, igual, ¿no? Llevas 7, ¿no? No lo sé, tendría que contarlos. 7 papas, a ver si llegamos a los 10, ¿no? el momento en el que el siguiente papa sea más joven que nosotros, ahí ya nos cogeremos. Hay que empezar a preocuparse, ahí hay que empezar a preocuparse. Hasta y luego. quizá hay que preocuparse el día que seamos candidatos. No, eso no va a pasar. Hasta luego, Jacinto. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.